El mensaje de esta semana lo he titulado Fortaleciendo nuestras debilidades y está basado en la clase que estamos viendo de obreros los martes. Hemos estado estudiando el libro El temperamento y me quedé pensando, Dios mío, esto es tan importante y es necesario que no se quede en la clase de los martes para los obreros, sino que la iglesia escuche lo que estamos estudiando. Así que para entrar en este tema debemos comenzar reconociendo que en la vida cristiana nuestro temperamento puede ser como un potro salvaje. Ay, pastor, ¿qué es eso? ¿Ha visto alguna vez a un caballo salvaje que todavía no se domina? Y lo están esperando ahí porque hay unas personas que son especializadas para subirse y empieza el Are you Silver y empieza el potro a tratar de botar al que está arriba. Así somos nosotros cuando llegamos a Cristo. El temperamento, amada iglesia, es la parte nuestra que está predeterminada por factores genéticos. Y lo más interesante de todo es que el temperamento en sí no se puede cambiar, porque es lo que somos, pero sí se puede dominar. El temperamento se deja ver sobre todo en las áreas débiles que tenemos y que afectan nada más y nada menos que nuestras decisiones. El temperamento afecta nuestras emociones y el temperamento afecta nuestra conducta. Pero cuando nosotros nos transformamos en discípulos de Jesucristo, hay una verdad clave que si la aceptamos, comienza a dominar nuestro temperamento. Y esa verdad es que Dios nos conoce completamente, incluyendo en el paquete nuestras debilidades temperamentales. Y como nos conoce, ya que nuestro Creador, Él nos ofrece la forma de modificar nuestras debilidades. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amada iglesia, el trabajo del Espíritu Santo es bien fácil y medible. Y se mide por los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Cuando a mí me preguntan, ¿qué piensa usted de tal persona, pastor? Y me lo preguntan en un sentido eclesial, o sea, como pastor, como ministro. Lo primero que yo busco en esa persona son los frutos visibles para poder hablar de esa persona. ¿Es una persona amorosa o es tosca? ¿Es amorosa o es ruda con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con los demás? ¿Es una persona que irradia gozo o es una persona con cara de limón? ¿Es una persona conflictiva? ¿Es una persona pacífica? ¿O su temperamento siempre lo mete o la mete en problemas? ¿Esa persona es benigna? ¿Se dan cuenta? ¡Wow! Esa persona nunca pasa por encima de los demás. ¿Es una persona que visiblemente es bondadosa con los demás, con la obra del Señor, con su familia? Dice, ¡wow! Esa persona sí que es bondadosa. ¿Es una persona que puede ser utilizada como un ejemplo para mostrar un cristiano verdadero? ¿Es una persona reconocida por muchos como una persona mansa o es una persona reconocida por muchos que le tienen miedo? ¿Es una persona que domina su temperamento o constantemente hace y dice cosas innecesarias? Cada temperamento, hay 4 temperamentos solamente, según la clasificación humana. Está el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Pero eso no es el punto de hoy día que se los memorice, aunque si usted quiere, está bien. Pero cada temperamento trae consigo fortalezas, pero también trae consigo debilidades que ya vienen en nuestra genética. Por eso es importante reconocer las áreas débiles de nuestro temperamento. ¿Por qué? Porque es una lucha constante que nosotros tenemos. ¿Y cuál es la lucha? Que no queremos entregar lo que somos
porque decimos, soy así, así nací y así me moriré. Y hasta la cantamos. Pero el Señor quiere que nuestras áreas débiles temperamentales sean modificadas a través de la obra del Espíritu Santo. Recordemos algo, amada iglesia. La forma en que pensamos y actuamos puede ser guiada por dos fuentes. O va a ser guiada por el temperamento humano que tenemos, o va a ser guiada por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aunque nuestro temperamento esté determinado por factores genéticos y no puede ser cambiado, sin embargo, Dios puede modificar nuestras debilidades. Él puede transformar nuestras debilidades para que lleguen a ser una fortaleza para su gloria, no para nuestra gloria. Por eso este mensaje tiene como propósito mostrar cómo podemos fortalecer las áreas débiles de nuestro temperamento, pero a través de la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y eso nos lleva al primer punto, que es reconocer nuestras debilidades temperamentales. Si una persona no reconoce que está enferma, no va a ir al doctor y se va a morir. Entonces, el primer paso para no morir es reconocer. Aquí hay una verdad muy importante. Tu temperamento influye en tu comportamiento, pero Cristo puede perfeccionarte. Ya vimos que cada uno de nosotros tiene un determinado temperamento que fue heredado genéticamente por nuestros padres. Pero también vimos de que aunque nosotros no podemos cambiarlo humanamente, el Espíritu Santo comienza a modificar nuestras áreas débiles y podemos dejar de ser personas carnales, guiados por el espíritu humano, a ser personas espirituales, sometidas a la palabra de Dios. Por eso es que el temperamento no cambia, sino que se somete. Es como cuando uno se casa. No es que cambie mucho, es que se somete. ¿Cuántos dicen amén? El hombre natural sin Cristo vive sometido a la culpa, al temor, al miedo, a la miseria, a la carencia de propósito. Anda como medio confundido porque vive con su temperamento humano. A veces el propio temperamento al hombre lo presenta como una persona conflictiva. ¿Habrá alguna esposa que puede decir o haya dicho, ¿por qué este hombre es tan difícil? Amén, dice algo ahí. Ahora, ¿habrá algún esposo que haya dicho, Señor, ¿por qué la hiciste de esta manera? Con este temperamento. Sin embargo, cuando llegamos a Cristo, todo cambia, amada iglesia. Si realmente hemos decidido ser discípulos de Jesús, entonces Él va a traer una paz que va a sobrepasar nuestro temperamento, porque nos va a dar una nueva forma de vivir con lo que somos, pero sujetos a lo que Él dice. Y se comienza a modificar, a transformar las áreas débiles de nuestro temperamento. Amada iglesia, nuestro temperamento produce nuestro carácter. Y nuestro carácter produce nuestra personalidad. Proverbios 23:7 dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. O sea, lo que piensa realmente dentro es lo que es, no lo que habla. Me gusta la versión NBB que dice, porque ellos son los que siempre están pensando lo que les cuesta. Y estos son los que dicen, come y bebe, pero no lo dicen de corazón, están pensando cuánto le va a costar, dice una versión. ¿Conoce alguno de esos? Amada iglesia, la verdad es que al final del día, lo que hay en nuestro corazón es lo que hay verdaderamente. Lo demás es paja, como me enseñaron mis hermanos salvadoreños. Amada iglesia, entendamos de una vez por todas que nuestras emociones y nuestras decisiones son lo que hay en nuestro corazón
y no nuestras palabras. Por eso una persona puede decir una cosa, pero sentir otra cosa en su corazón. Alguien puede decir, Dios te bendiga, mi hermana, pero por dentro sus sentimientos no son realmente de bendición, sino de crítica. Alguien puede decir, cuenta conmigo, pero por dentro lo que está diciendo, ojalá me deje tranquilo. Alguien puede demostrar sujeción superficial a la autoridad, pero por dentro lo que busca es el protagonismo, porque siempre tiene una crítica a la autoridad. No hay cosa que evidencie más nuestras debilidades temperamentales que el tener que aceptar disciplina de parte de nuestra autoridad. Es más, muchas personas se van de la iglesia simplemente porque su temperamento no acepta corrección, no acepta exhortación y no aceptan ser confrontados. En su temperamento carnal se exponen ellos mismos. Me voy. ¿Quién de ustedes no se fue alguna vez de la casa cuando eran niños? Yo una vez le dije, me voy de esta casa, y mi papá me siguió hablando, ándate, abre la puerta, le dijo a mi mamá. Y me hizo en la escoba, colocó una bolsa con ropa y me mandó. Desde ahí se estaba viendo mi temperamento, ¿no? Me dijeron, vaya mijo, ahí está, salga, saliendo. Y yo, me voy, po. Y era invierno, como a las 7 de la tarde, y estaba oscuro. Llego a la esquina mirando para atrás, ay, ¿qué se creen? Y cuando ya empiezo a ver que estaba oscuro y era la esquina, me dio miedo. Y miraba para atrás y en la cortina estaba mi papá y mi mamá mirando. Entonces tuve que pasar por la bajeza de dar vuelta con la escoba y la bolsa con ropa y dirigirme a la puerta. Y cuando llego a la puerta, mi madre me abre la puerta, decidió volver caballero. Muchas personas pierden sus matrimonios porque su temperamento no permite que les digan, usted está mal, debe cambiar. En su mente se ofenden porque su temperamento carnal queda expuesto. Si un líder no acepta corrección o disciplina, queda en evidencia que está siendo dirigido por su temperamento carnal. Y recordemos que el espíritu humano solamente se sujeta a una forma superficial. Dice que está sujeto, pero no está sujeto. Ahí están los matrimonios que dicen que están bien casados, pero se siguen comportando como solteros algunos hombres. Dicen que están sujetos, pero a la verdad ellos no han aprendido a sujetarse a su mujer. Ay, pastor, eso no es bíblico porque la cabeza del hombre es Cristo y el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Qué hace un hombre sin su mujer? Si no ama a su mujer como ama su propia carne, porque los dos ya son uno. Pero ese uno nunca puede ser formado si es que entre medio está el temperamento humano de él o de ella, porque siempre va a estar hiriendo. Siempre el temperamento humano no sometido a la palabra de Dios, el temperamento de uno no sometido al Espíritu Santo, se va a transformar en nuestro ticket al fracaso. Alguien me decía, pastor, tenemos ticket para ir a ver el partido no sé quién allá. Yo le dije, no, a mí no me gusta andar metido en eso. Todos nacemos con un ticket al fracaso y se llama temperamento. Ese temperamento lo heredamos de nuestros padres. Por eso, 1 Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Amada iglesia, hemos heredado por genética de nuestros padres cierto temperamento. Y si no lo sometemos a Dios, a su palabra y a su Espíritu Santo, nos va a llevar al fracaso. Algunos dicen, ¿y por qué me va mal en las relaciones personales, pastor? Muchos preguntan así. Y la respuesta es simple, por tu temperamento.
¿A poco? ¿Acaso nunca te han dicho, bueno, no quiero decir la palabra, ¿cómo es que le dicen a las que controlan? Yo no lo dije. Temperamento tóxico. Dígame, ¿ustedes realmente creen que Dios llama a personas para que sean cristianos tóxicos? ¿Y por qué somos tóxicos? Porque nuestro temperamento débil se nos sale por temores, por carácter que ha sido formado, que no honra a Cristo. Amada iglesia, el mensaje de hoy es clarísimo. Solo un temperamento regenerado por Jesús puede comenzar a superar sus límites, porque cada temperamento humano nos va a llevar al fracaso. Ahora algunas preguntas. ¿Cuáles son las áreas de mi temperamento, o sea, del suyo y del mío, que tienden a dominar la forma en que tomamos decisiones? Piense un poquito. No se haga la santa. No nos hagamos los santos. Acordémonos de la pelea de la mañana o de esta semana. ¿Mis emociones controlan mi respuesta? ¿Mis emociones controlan mi forma de actuar? Es que de repente en el matrimonio somos como niños. ¿Cuántos jugaban a estar casados cuando eran niños? Hay una hermana aquí. Yo sí, de repente jugaban conmigo, jugaban a estar casados. Y eran en juego inocente. Uno era el papá y el otro era la mamá. Y cada uno jugaba con lo que veía en la casa. ¡Me voy! Y parece que yo no tenía ningún amigo cristiano, porque ninguno trataba de ejemplificar a una esposa o esposo cristiano. ¿Está lista la comida? ¿Estoy sometido a una vida de temor o frustración por mi temperamento? Hay alguien que en esta tarde esté diciendo, ¿sabes qué, pastor? Yo vivo metido en líos por mi boca. Es que a veces me dan ganas de así como coso los calcetines, coserme la boca también. Me ha metido en una de problemas. Solamente quisiera tener un tubito aquí, un popote para mantenerme. Porque en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Esto nos lleva al punto número 2. Entendiendo la importancia de la rendición a Cristo por nuestro temperamento. Hermano, hermana, ¿qué se va a escribir en su lápida? Aquí yace Juan Pérez. Y si se pusieran a describir nuestro temperamento, ¿qué escribirían? Escuchemos esta verdad. Alimentar la naturaleza espiritual es la clave para dominar tus debilidades temperamentales. Cuando nosotros aceptamos a Cristo o decimos que hemos aceptado a Cristo, hay dos naturalezas que están en conflicto interior. La naturaleza vieja con la ropa vieja que habla Pablo y la naturaleza espiritual que llega cuando el Espíritu Santo comienza a morar en nuestro interior. Y esa relación entre esas dos naturalezas, el apóstol Pablo la describe como la lucha constante entre el bien que queremos hacer y el mal que terminamos haciendo. Romanos 7:19 dice, porque no hago el bien que quiero. Un apóstol está hablando aquí, el apóstol que escribió el 75% del Nuevo Testamento. Él escribió lo siguiente, pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Wow. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y en el verso 14 termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso yo quiero que cuando yo muera me quemen, porque tengo bronca con este cuerpo que me ha metido en tantos problemas. El cuerpo
el que siempre me ha pedido, hace esto. Y ha ido en contra de la voluntad de Dios para Claudio. Pero después se me pasa y mejor que me entierren y no me quemen. 25. Gracias Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Y aquí viene la parte linda. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, o sea, obedezco, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí está la tensión. La lucha entre lo que mi cuerpo quiere y lo que mi espíritu desea hacer. ¿Y quién tiene que terminar sometido? La carne. Por eso la palabra dice: someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Es imposible tratar de vencer los deseos de la carne cuando uno se acerca más a la tentación. Hay que alejarse y acercarse más a donde no está la tentación y donde está Dios. Porque si nos metemos en la caja o en la jaula donde está la zanahoria y el conejo, probablemente el conejo se va a terminar comiendo la zanahoria. El temperamento humano no reconoce debilidad. Mire qué interesante. ¿Ha escuchado a algunas personas que dicen: yo no tengo ni un problema, yo estoy bien, ella está mal o él está mal? Y más encima de repente quieren que el pastor arregle una situación y uno dice: Señor, aquí necesito que usted haga un milagro, porque nadie que no reconoce que está enfermo va a ir al doctor, pero por alguna razón obligan a ir al doctor. Lamentablemente nuestro temperamento carnal nunca se va a rendir, lo que hablaba el apóstol Pablo. Y aún este mensaje a algunos los va a incomodar. No voy a venir hoy día. Pero este mensaje es formativo, porque es primeramente para el que lo está predicando y después para todo aquel que lo escucha. El temperamento no reconoce debilidad, simplemente demanda, impone e incluso ejerce violencia y división. El temperamento humano muchas veces hasta se ríe. Se ríe de lo que está pasando, mientras que está destrozando a otras personas. El temperamento humano piensa que tiene la razón y hasta se ríe. Hace poco conversé con una compañera que atravesó por un divorcio. Y ella me dijo lo mismo que yo decía a mis 23 años cuando pasé por un divorcio. Estoy bien. Ahora estoy mejor. Ahora estoy feliz. No, sí, ya está, ya era hora ya. Cuando la verdad es que solamente una persona inmadura, una persona dolida, una persona necia puede pasar por un divorcio diciendo esas cosas. El temperamento es el que está hablando y no ha reconocido lo que provocan ese tipo de situaciones a lo largo de los años en la vida de los hijos. No sabe pasar por un periodo de luto por haber fracasado en algo que se suponía que tenía que triunfar. No, uno a mis 23 años me preguntaba: yo estoy re feliz, ahora puedo vivir tranquilo. Qué necio era. Por esa razón la palabra del Señor nos dice con mucha claridad: cuando ustedes llegan a mí, todo tiene que cambiar y va a ser un proceso para el resto de sus vidas. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, es condicional. No dice de modo si alguno está yendo a una iglesia. Tampoco dice de modo que si alguno está metido en algún grupo de una iglesia. Tampoco es de modo que si alguno da ofrenda o diezmo para la iglesia. No, dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, el temperamento viejo pasó, he aquí todas son hechas nuevas. Amada iglesia, tu vida va a cambiar solamente cuando el Espíritu Santo habita en ti. Mi vida solamente comenzó a cambiar cuando yo reconocí que tenía autoridad mayor a mi temperamento viviendo dentro de mí.
Una autoridad que me decía, no respondas eso. Deja de pensar eso. Cambia el celular. No mires para allá. Y comenzaba a hablarme. Porque nuestro interior, lo que nosotros somos, no es exactamente lo que Dios quiere que seamos. Alimentar la carne solamente va a fortalecer nuestras debilidades. Juntarnos con personas con temperamentos débiles solamente va a fortalecer nuestra posición de que somos así porque somos hombres o mujeres quizás. Alimentar el espíritu a través de la palabra de Dios, de la oración y de la comunión con Dios es lo único que permite que nuestra naturaleza humana pueda ser dominada por algo superior, que es el espíritu. Preguntas. ¿Quién está al control de nuestra vida hoy? Todos no, yo, sí, seguro que yo. ¿Y por qué de repente se nos sana el indio y el indio controla? No, pastor, si no, yo ahora me controlo. ¿Le puedo colocar una cámara en vivo cuando está manejando en el freeway o en la calle? Quiero ver cómo maneja usted. ¿Es el nuevo hombre o la nueva mujer la que contesta? ¿O es la antigua mujer o el antiguo hombre la que normalmente contesta? ¿Estoy alimentando mis debilidades a través de distracciones? Lo que yo llamo hobbies. ¿Cuáles son sus hobbies? Irse a pasar tiempo con personas que exponen toda una gama de debilidades humanas. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice Jericó 3:1. Pero la palabra dice: el que con lobos se junta, a aullar aprende. ¿O estoy alimentando la nueva naturaleza por medio de los frutos del Espíritu? Volvamos otra vez a la pregunta inicial. Cuando me preguntan ¿qué piensa usted de tal persona? Yo tengo 9 herramientas para analizarla, que son los frutos del Espíritu. Esto me lleva al punto número 3 y final. Los frutos del Espíritu nos ayudan a vencer nuestras debilidades. ¿Y cuál es la verdad? El Espíritu Santo nos da 9 fortalezas para superar nuestras debilidades. Amada iglesia, Dios nos ha provisto de un antídoto para transformar nuestro temperamento carnal. A ver, partamos reconociendo, ¿cuántos de los que están acá reconocen que de repente se les sale un temperamento carnal? Comenzando por el pastor. La tercera parte, los otros ya están al otro lado. Dios ha provisto un antídoto para que venzamos nuestras debilidades. Es que es difícil reconocer que somos débiles en algunas áreas. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer a los hombres que no podríamos estar sin nuestra esposa? Que nuestras esposas nos mantienen de pie. Que nuestras esposas son la justa medida, porque Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y yo le creo. Yo aprendí a creerle. ¿Cuántos de los que están aquí ya han aceptado que no es bueno que el hombre esté solo? 1, 2, 3, 4 hombres, ahí van. Se lo vuelvo a repetir. Cuando uno está solo hace tonteras. Cuando uno está solo empieza a mirar cosas que no debe mirar, porque el temperamento del hombre carnal comienza a aflorar. Y es natural que den ganas, pero no es espiritual el no detenerse. Pobrecitos los hombres. Recordemos Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué lindo sería que los matrimonios conversaran de repente y se hicieran un autoexamen. Le dijeran: mi amor, mi vida, mi cuchicuchi, mi tesoro, Gordi,
¿cómo me ves a mí con respecto al amor? Y escuche. ¿Y cómo me ves a mí con respecto al gozo, a la paz, a la mansedumbre, a la paciencia, a la benignidad, la bondad? Y escuche cómo lo ven los demás, porque ese es su testimonio. ¿Qué piensan los demás de usted, mis hermanos? Los frutos que aquí se mencionan no se pueden obtener por esfuerzos humanos, sino que son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo en nuestra vida. Ay, pastor, yo quiero ser una persona guiada por el Espíritu Santo. Yo quiero dones, yo quiero manifestaciones, yo quiero vivir en la Shekinah de Dios. Comience mostrando frutos en su casa. Conteste bien. Conteste con amor a su esposo. La palabra blanda aplaca la ira. ¿Es tan difícil entender eso? Si usted ve que su pareja no está contestando bien, grábela y después me trae la grabación y la escuchamos todo aquí. Para que se avergüence y cambie. Mis hermanos, va a llegar el día en que se van a abrir los libros y va a ser expuesto todo lo que nosotros hacíamos en privado. Todo lo oculto será expuesto. ¿Sabe cuál es mi consejo? Arrepintámonos hoy. Reconozcamos, quizás la cosa no va a cambiar, la tentación no va a desaparecer, pero si nosotros reconocemos que tenemos áreas débiles, entonces es ahí solamente cuando el Espíritu Santo puede comenzar a fortalecer esas áreas y dejar de engañarnos nosotros mismos con el cristianismo. Nuestros hijos no van a aceptar un cristianismo falso. Ellos saben cómo somos en la casa. Y es necesario, es menester que nosotros cambiemos el formato del cristianismo religioso a un formato cristiano verdadero, que los niños, que los hijos vean, no a que mi papá era bien bruto, le costaba, pero se esforzaba. Recuerdo siempre un tío que se convirtió al Señor. Se convirtió una semana antes de la celebración de la independencia de Chile. Y comenzó a ir a la iglesia y llegó el día de la celebración de la independencia, del 18 de septiembre, como el 4 de julio. Yo no sé en su país, pero en Chile la fiesta, sea Navidad, Año Nuevo, Independencia, cumpleaños, siempre es lo mismo. Ir a tomar, comer y tratar de agarrar una pierna. Siempre es lo mismo. No cambia nada. Y mi tío había aceptado a Cristo la semana pasada y ahí estaba en el sillón. Y ya eran las 10 de la noche el 18 de septiembre, donde se iban a las fondas a bailar cuequita, tiquití, tiquitiquitá, vino tinto, la empanada, cola de mono con alcohol. Y terminaban borrachos a las 6 de la mañana, a ver si acá aparecía algo y agarraban algo ahí que se podía. Y mi tío se agarraba al sillón y sudaba así. Y nosotros nos pasamos para allá y mi mamá preocupada. Y como que estaba en un sauna. Y de repente va y dice, pucha, que cuesta servir al Señor, me voy a ir a acostar. Nunca me olvido de eso. Hermanos, era como un alcohólico que se le acababa de cortar el alcohol. Su condición era de adicción. Nuestro temperamento humano, lo que estamos acostumbrados a hacer, no va a desaparecer de la noche a la mañana por llegar a Cristo. Gloria a Dios si sucede un milagro de eso. Pero lo normal es que nosotros tengamos que alimentar el espíritu para que se debilite la carne. Alimentar el espíritu para que el hombre antiguo, el indio que se nos sale, comience a dominarse por el espíritu. Si no, vamos a seguir fracasando en esta vida. ¿Quién contesta cuando nos insultan? La carne, dice él. Ojalá que no sea la carne más, porque si no, eso se va a agrandar. Es como querer apagar un fuego echándole más fuego. Los frutos mencionados no pueden ser el esfuerzo humano, sino es obra del Espíritu Santo. ¿Por qué?
1 Corintios 2:14 dice, escuche atento a esto porque es muy aclaratorio. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Algunos tienen amigos así? Que se ríen de las cosas que uno cuenta, que son de Dios. Son locura para ellos. Y no las pueden entender. Pobrecitos, no lo pueden entender. Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuáles? Las cosas de Dios. Hay personas que ni siquiera entienden cómo desperdician tiempo yendo a la iglesia el domingo. ¿Por qué está aquí usted, mi hermana? ¿Por qué está aquí mi hermano? Porque usted sabe discernir entre lo bueno y lo malo y ve el beneficio de escuchar la palabra, de adorar al Señor, a pesar de que nosotros tenemos un temperamento difícil. A pesar de que nosotros metemos la pata, a pesar de que nosotros contestamos de una forma que de repente hubiéramos deseado que nunca abriéramos la boca. Pero a pesar de eso, podemos discernir que necesitamos de Dios. Pero otros no pueden discernir. Debilidades de los temperamentos. En el curso de obreros que tenemos los martes, hemos estudiado este tema y hemos visto que cada temperamento tiene fortalezas, pero también tiene debilidades. Las fortalezas son un regalo de Dios, pero las debilidades son las que tiene que trabajar el Espíritu Santo. Por ejemplo, de los 4 temperamentos, el sanguíneo es la persona que batalla con la inconsistencia y el control emocional. Aquí usted se va a ubicar en cuál de esos está. El colérico es el que lucha contra el orgullo y el autoritarismo. El melancólico es el que enfrenta tendencias depresivas y la crítica pesimista. Te dije que no funcionaría, Leoncio, decía un leoncito de caricatura. El flemático es la persona que tiende a la pasividad y la indiferencia. No cambia ninguna ampolleta, bowl de la casa. Tienen que andarle pegando para que saque la basura. ¿Conoce alguno? ¿Se ha preguntado alguna vez en la práctica en qué lo beneficia a usted que en la iglesia se hable tanto de los frutos del Espíritu? A ver, si usted dijera, ¿de qué me beneficia el mensaje de hoy? Porque no nos beneficia mucho que nos digan que tenemos un carácter humano difícil que a veces hace tontera. Eso es verdad. Pero ¿en qué nos beneficiamos al escuchar los frutos del Espíritu? Al leer tantas veces Gálatas 5. Yo lo invito a que veamos rápidamente cómo nos debiera beneficiar cada fruto. ¿Les parece? Creo que lo tienen ahí. Veamos, el amor, el fruto del cual derivan todos los demás. El amor mencionado como fruto del Espíritu es un amor sobrenatural hacia Dios y a los demás, demostrado en acciones de servicio y compasión. ¿Cómo andamos ahí? Si usted dice que es espiritual y que habla en lengua y que se manda sus bailaditas acá, ¿cómo andamos en el amor, en el fruto del amor? El gozo. El gozo es una alegría duradera que no depende de las circunstancias exteriores. ¿Nosotros andamos alegres aunque no esté yendo mal? Porque hay muchos cristianos que le está yendo de la patada ahora mismo. Pero no podrían hacer un servicio entonces gozosos. Es el gozo de la salvación. Es el saber que Dios está con nosotros aunque sea en un establo que apesta a animales. La paz con Dios y la paz interior son diferentes. Una cosa es estar en paz con Dios, que es una, y la otra es tener la paz de Dios. Es una paz interior que sobrepasa el entendimiento de las demás personas. Calma la mente y calma nuestro corazón. La paciencia, que es la capacidad de soportar pruebas y aflicciones sin resentimiento. La benignidad, actitudes bondadosas, gentiles y consideradas. ¿Nos conocen a nosotros como personas benignas? La fidelidad, que es la confianza y dependencia total en Dios, manifestada en la obediencia. No se puede ser fiel si no se es obediente. La mansedumbre, que es la humildad y la sumisión, incluso en situaciones
difíciles. Aquí entre nosotros no va a salir de aquí. Cuando las cosas se colocan complicadas, ¿nos sometemos humildemente o nos imponemos con un temperamento carnal? Y por último, el dominio propio, que es tan extenso, es la autodisciplina y el control emocional, que partiendo evita que estallemos en ira y que también nos controlemos en otras áreas, que no caigamos en excesos. Yo el único exceso que tengo es la carne asada y la estoy controlando. Amada iglesia, el verdadero examen que un cristiano se debe hacer es preguntarse honestamente cómo está mi vida con los frutos del Espíritu. Porque por sus frutos los conoceréis, no por cómo cantan, ni por cuánto asisten a la iglesia, es cómo hablan, cómo se comportan, cómo se someten, cómo reflejan los frutos del Espíritu hacia los demás. Si las personas no ven nuestros frutos del Espíritu, entonces no podrán decir de que somos un árbol saludable. Por eso Jesús fue tan categórico al referirse a este tema, que él mismo dijo en Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, haciendo referencia al infierno. Amada iglesia, lo hemos dicho 1000 veces y lo seguiremos repitiendo. Los frutos no son opcionales. Los dones son opcionales. Los dones son un regalo que Dios da. Pero los dones no salvan a nadie. Los frutos son la evidencia de que yo entregué mi vida al Señor. Es decir, no podemos seguir siendo ogros y decir que somos cristianos. Pero lamentablemente todavía pasa que en muchos hogares hay una Abigail y el esposo sigue siendo un Naval, creo que es. No, Nadal es el jugador de tenis, ¿no? Sí. Y uno llega y se da cuenta que supuestamente la palabra del Señor estaba en ese hogar, pero hay un necio, el cual su temperamento echa a perder toda la familia. Y peor si en la iglesia se le sale el hombre viejo. Amada iglesia, es el Espíritu Santo quien transforma nuestro temperamento natural en una nueva naturaleza capaz de vivir a la altura del llamado que Dios nos ha hecho. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al renovar nosotros nuestra mente, nos estamos consagrando a Dios. Y esto incluye 3 aspectos: que nuestra motivación va a ser agradar a Dios. ¿Qué es lo que te impulsa a ti, amada iglesia, diariamente? ¿Proviene nuestra motivación de querer obedecer a Dios y de amar a Dios y no de nuestras emociones o decisiones carnales? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿En qué pensamos? ¿En qué nos concentramos? ¿Llenamos nuestra mente de verdades bíblicas, de versículos, de promesas? Porque de acuerdo a lo que nosotros pensemos, vamos a actuar. Nuestro temperamento se va a mostrar. ¿Cuáles son nuestros hábitos? Porque aquí en la iglesia el único hábito que se ve es del venir el día domingo. Pero durante la semana, ¿cuáles son nuestros hábitos? ¿Tenemos una disciplina espiritual que fortalece nuestro espíritu y no nuestra carne? ¿Qué significa eso de disciplina espiritual? Algunos dicen, nunca he escuchado. La disciplina espiritual corresponde a los tiempos de oración, a la lectura bíblica y a la meditación en la palabra de Dios que nosotros dedicamos diariamente. Porque si no, igual que el atleta, por mucho que se declare y compre la ropa, y algunos se nos vea la panza quizás, si no vamos a hacer el ejercicio, si no tenemos disciplina, no vamos a llegar a ninguna parte. El mundo espiritual requiere oración. Apartarse del hombre viejo requiere leer su palabra, someterse a la palabra, practicar la palabra. La vida del creyente lleno del Espíritu
no es nada más y nada menos que una vida de fe y de obediencia. No una vida de querer hacer lo que yo quiero, sino una vida de dependencia de Dios, que eso no es lo normal. Salmos 37:7 dice algo muy lindo y ayer lo estudiábamos aquí con los jóvenes. Dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él, pero no con cualquier estilo. Espera con paciencia. Guarda silencio. No todos guardan silencio delante de alguien. No te enojes ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. No, es que a mi compañera nos graduamos el mismo año y ella ya tiene casa y le ha ido súper bien y a mí todavía nada. Mi hermano, eso no es ser una persona benigna. Quizás no decimos cristianos, pero no somos benignos. Qué bueno que le esté yendo bien a María Teresa. Qué bueno que le esté yendo bien. Quedamos expuestos que no somos personas benignas. El crecimiento en Cristo es un proceso que requiere tiempo. El crecimiento en Cristo requiere llegar a una dependencia más y más del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se nos entregó como el consolador, pero también se nos entregó como una fuente de renovación. Es como levantarse todos los días y decir: Señor, yo sé que todavía me queda un poquito de indio. El indio chileno que se me sale. Usted diga, bueno, si usted es europeo ya no sirve. El hombre viejo. ¿Será que todos los días nos podemos levantar: Señor, ten misericordia, que no se me vaya a salir el temperamento carnal y vaya a ofender a mis hijos, vaya a ofender a mi esposa, vaya a ofenderte a ti, Señor, vaya a ofender a mis amigos? Mi hermano, vivir una vida cristiana, yo he llegado a la conclusión de que es un arte divino. Hasta como uno le contenta a los compañeros de trabajo. Yo he tenido que andar colocando frenos así, porque son cosas nuevas para mí. ¿Qué hablo? ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cuándo callo? ¿Cuándo no callo? ¿Cuándo llamo a mi esposa? ¿Cuándo no llamo a mi esposa? El otro día me dio tanta alegría que en un día hice más de lo que he hecho en un año. Me pasé todo el día con mis 2 hijos y hablé de sexualidad con ellos. Hablamos de la palabra del Señor. Después vimos la película King of Kings, Rey de Reyes, que salió. Y mi hija terminó llorando y aceptó a Cristo. Mis otros 2 hijos se durmieron. Y mi esposa igual. Y yo también. Desperté al final. Pero mi hija aceptó a Cristo ese día. Y dije, guau, en un día me mandé un home run. Todos los días me despierto y le digo: Señor, ayúdame a aprovechar este día. Porque mi carácter humano no me va a llevar a ninguna parte buena. Por eso la llenura del Espíritu Santo es indispensable. Cuando terminemos esta prédica, vamos a orar y vamos a cantar. Ese es el tiempo de pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo más y más. Ese es el tiempo de pedirle al Señor que corrija las áreas débiles de nuestro temperamento y que podamos decir y creer lo que dijo Jesús mismo en Juan 15:5. Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Esta verdad nos recuerda que ningún esfuerzo humano puede producir un carácter cristiano, solamente estando cerca de Jesucristo. Conclusión, recordemos esto: Dios trabaja con personas que dan frutos espirituales, pero el diablo trabaja y usa las debilidades del temperamento humano. Conclusión, Dios une y edifica su iglesia con personas llenas de frutos espirituales. Pero también Satanás divide familias y divide iglesias con personas guiadas por un temperamento humano. Amada iglesia, ¿qué les parece si tomamos una decisión hoy? Que es reconocer nuestras debilidades y reconocer nuestras luchas temperamentales. ¿Quién puede decir hoy día: yo voy a reconocer que se me sale un poquito de repente el temperamento humano? Hágalo por su esposa, por su esposo.
para que crea que le llegó el mensaje. Hoy es el día de rendir completamente estas áreas al Espíritu Santo. Hoy es el día de alimentar diariamente nuestra nueva naturaleza con frutos espirituales claros. Digámosle al Señor: Señor, ayúdame a ser una persona amorosa. Ayúdame a tener paz en mi corazón. Mire, el mejor test es que usted le pregunte a una persona: dime honestamente, por favor, hermana, ¿cómo soy? Y no se enoje si es que le dice lo que ve. Debemos renovar nuestra mente y hábitos, porque una cosa es no querer cambiar los hábitos. Cuesta cambiar los hábitos. Pero si nosotros no confrontamos esos hábitos malos, entonces ¿cómo vamos a poder dar frutos espirituales? ¿Cómo podemos buscar la llenura del Espíritu Santo si nosotros no reconocemos que tenemos áreas débiles en nuestro temperamento? Ese es el mensaje de hoy. Para los que aún no conocen a Cristo y no han entregado su vida a Cristo, este es el mensaje más importante de su vida. Jesús puede transformar tu temperamento. Jesús puede transformar lo que tú eres. Jesús puede hacerte una persona atractiva para tu esposa, tu esposo, una persona de bien para tus hijos, si es que le entregamos nuestro temperamento con sus áreas débiles. Pero es difícil, porque a cualquiera no se le entregan las llaves, a cualquiera no se le entrega el timón. Solamente cuando uno se baja del control y le entrega el control a otra persona es cuando uno puede decirle a Cristo: Señor, toma el control de mi vida. Pongámonos de pie, por favor.